propuesta sensata es ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. Si somos en exceso optimistas, no hacemos nada porque todo está bien. Pero si en exceso somos pesimistas, corremos el riesgo de paralizarnos. Corremos el riesgo de verlo todo tan mal que terminemos como en Londres, rompiéndolo todo de nuestra rabia, de nuestra frustración, o quedándonos en casa viendo el fútbol porque pensamos que no se puede cambiar nada. Mi primera invitación es que seamos, ya digo, optimistas trágicos o pesimistas esperanzados. Estamos en un final de ciclo. Eso implica que para mantener la tasa de ganancia, los que la han tenido más o menos solventada, tienen prisa. Ya no pueden sacarla de América Latina porque allí está el loco de Chávez, el loco de Evo Morales, el loco de Correa, y ya no se dejan. En África vemos que están intentando poner una cabeza militar en Libia para frenar a China. Y China por su parte está intentando conseguir su espacio. ¿Qué les queda? Les queda aquí. Y estamos encontrándonos con que lo que antes, hace 20 años, hacíamos en América Latina, ahora nos lo están haciendo aquí. Y ahora estamos sabiendo lo que sufrieron esos pueblos hace 20 y 30 años en otros lugares del mundo. Muy bien. Tercera idea clara. Mirad, una constitución, casi todas las constituciones, no nos engañemos, son buenas. Una constitución es una cristalización de fuerzas sociales. Y lo que va a hacer que una constitución sea buena o mala es la correlación de fuerzas que la inclina hacia un lado o la inclina hacia otro. Fijaos que en la posguerra, que es cuando sale el constitucionalismo del cual es heredera nuestra constitución, la correlación de fuerzas era positiva. La derecha se hizo fascista y fue derrotada. Y las constituciones de posguerra tienen un espíritu cuando menos socialdemócrata, porque el antifascismo fue capaz de poner artículos en esas constituciones que sirvieron para construir el Estado social y de derecho, porque teníamos que decir al mundo soviético que nosotros además respetábamos las normas. Fijaos qué diferencia con las constituciones de los 90 o del siglo XXI, cuando el proyecto de Constitución Europea quiso cambiarnos el derecho al trabajo por el derecho a buscar trabajo. ¿Por qué os planteo esto? Os planteo con esto que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y en Europa no hay acción colectiva desde el mayo del 68 y por tanto estamos perdiendo derechos, y por eso el 15M es tan espectacular, porque es la primera vez que estamos recuperando una acción colectiva que está volviendo a sembrar la posibilidad de tener derechos. Mirad, la situación actual es paradójica. ¿Por qué? Porque no es verdad, no nos engañemos, no es verdad que haya más movilización ahora que cuando se puso en marcha la Constitución del 78. No es cierto. Salíamos de una dictadura y la gente estaba animada. Pero ¿sabéis lo que tenemos ahora? Tenemos mayor capacidad de conciencia, tenemos mayor capacidad de hacerle entender a la gente las cosas. Y por eso insisto, esta gran conversación que es el 15M asusta. Porque siendo verdad que somos poquitos todavía, tenemos la posibilidad de ser más. Hay una gran pared y hay una brecha. Nosotros somos la brecha y la pared es muy grande, pero la brecha marca la tendencia. E insisto, lo que marca la tendencia es lo que asusta a esa enorme pared que todavía piensa que es tan poderosa. A lo concreto. Mirad, la Constitución del 78 tiene cosas patéticas. La monarquía, el artículo 53... que hay que conocerlo. El artículo 53 es el que dice que el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a una vivienda digna, y es el que los jueces han utilizado para cuando tú reclamas un derecho a la vivienda te digan no, pero es que esta casa que usted está ocupando pertenece a un particular. Cosas patéticas de la Constitución también son, por ejemplo, que los referéndums no son vinculantes. Pero cuidado, la Constitución del 78 tiene cosas excelentes, porque todavía estábamos arrastrando ese constitucionalismo de posguerra. El artículo 9.2 dice que los poderes públicos removerán todos los obstáculos que impidan la igualdad de las españolas y españoles. Ese artículo es revolucionario. ¿Y sabéis dónde está la diferencia entre ese artículo y lo que logramos? La correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas. Por tanto, no os engañéis de pensar que cambiando una constitución, si no hay una correlación de fuerzas para hacer valer esos nuevos artículos, no servirá de absolutamente nada. Mirad, cuando somos muchos, da igual lo que diga la Junta Electoral Central. Cuando somos muchos no se atreven a pegarnos. Cuando somos muchos tomamos las calles. Pero cuando somos pocos nos pegan,
nos mandan a casa, nos ocultan, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaos, si voy terminando, la conclusión es que lo que tenemos que hacer es sumar. Como decía antes, estamos en un fin de ciclo y estamos perdiendo los 3 rasgos del artículo 1 de la Constitución. España cada vez es menos un Estado social, cada vez es menos un Estado democrático y cada vez es menos un Estado de derecho. Como ha dicho alguien, el 15M tiene 2 grandes movimientos. Uno de largo aliento, lo queremos todo y lo vamos queriendo ya porque tenemos prisa, pero también el 15M, su sensatez, le ha llevado a plantear elementos en el corto plazo. Seguimos trabajando en el largo aliento para conseguir transformar de base nuestra sociedad, la sociedad europea y la sociedad mundial, pero también nos van poniendo retos concretos. Y ahora tenemos un reto concreto que es una reforma constitucional. ¿Qué es lo que yo planteo de manera concreta? Mirad, creo que hay que empezar a pelear también por esos aspectos positivos de nuestra Constitución. Y por tanto, si es verdad que el 15M, para realmente lograr algo, tiene que sumar más fuerzas, creo que tenemos delante tres tareas inmediatas, que lo que hagan es elevar el nivel de conciencia en nuestra gran conversación. Lo primero es evidente un referéndum. Segundo, es también absolutamente evidente una manifestación que fue nuestra manera de decirle a este país que somos muchos y que conectamos con esa grieta que va rompiendo la pared. Y en tercer lugar, y termino, va siendo un momento y por fin se van abriendo grietas en gente que seguía pensando que en la socialdemocracia española había elementos progresistas. Va siendo hora de emplazar en el bar, en el colegio y la universidad a esa gente que sigue apoyando a esos 2 grandes partidos. A uno lo doy absolutamente por perdido, pero al otro decirle ¿qué demonios estáis haciendo? Para que guarden el silencio. Yo no sé lo que les habrán pagado para guardar el silencio que han guardado, no solo ante la próxima reforma, sino ante lo que hoy mismo han hecho. En ese sentido, pues nada, simplemente decir que las manifestaciones están muy bien. Si aquí se decide hacer una movilización, hay que intentar trabajar para que sea lo más amplia posible. Pero hay que dejar de plantear que solo con manifestaciones vamos a conseguir que los políticos nos escuchen. Los políticos no nos van a regalar nada, porque históricamente todos los derechos se han conquistado a través de la lucha. Entonces no hay que ir a pedirle nada a los políticos. Lo que tenemos que hacer es luchar y que se den las condiciones para que el diálogo entre políticos, o sea, entre nosotros, los obreros, los trabajadores, el ciudadano, si se quiere, con los políticos, que ese diálogo sea en un contexto de negociación. Pero para que haya una negociación, primero tenemos que hacer presión. Y las manifestaciones no bastan. En este país hay que parar la producción, como ha hecho Grecia, 10 veces. 10 veces llevan los griegos. Tenemos que aprender de los compañeros griegos. Y simplemente decir eso. No tenemos la capacidad legal porque hay una ley, ¿no?, de huelgas. Tienen que convocar a los sindicatos grandes. A lo mejor es el momento de mirar al otro sindicalismo alternativo, que también lo hay. Y en Madrid llevan desde antes del 15M trabajando, pidiendo, exigiendo una huelga general. Hay que sumar, claro que hay que sumar. Pero hay que sumar con quien esté dispuesto a arrimar el codo para luchar. Simplemente eso, gracias. Me ha encantado lo que se aprende con tantas ideas, tantos puntos de vista. Pégate bien el micrófono. Así se me oye bien. Pero yo quería decir una cosa, o sea, si nos dispersamos con tantas cosas que hemos dejado que estén tan mal, porque realmente está todo muy mal, y eso lo vemos mucha gente, creo que no tenemos fuerza. Cuando estuvo Hordur Torfason, uno de los propulsores de la revolución islandesa, le encantó todos los trabajos que estábamos haciendo, pero nos contó su experiencia, ¿no? Él fue convenciendo a todos hablando con sus conciudadanos, preguntándoles qué querían, qué necesitaban, qué veían mal. O sea, fue primero creando una conciencia social, que en España, por desgracia, cuando sales a los alrededores del sol, pues ves que la gente está igual, consumiendo, no está concienciada todavía, y somos todavía poca gente. O sea, yo creo que lo primero es concienciar a la gente,
Porque entonces todas estas movilizaciones que queremos hacer para presionar a los políticos para que se bajen de su pedestal, pues no tenemos esa presión. Entonces pienso que lo primero es eso, o sea, hablar con nuestros vecinos, con todos, con nuestros conocidos, por Twitter, por Facebook, o sea, ya sabemos que mienten todo el rato, que nos manipulan, que nos meten miedo, juegan con el miedo, su mayor arma es el miedo. Entonces lo que hay que hacer es eso, o sea, que realmente el pueblo, la mayoría del pueblo, porque no nos olvidemos que no somos el pueblo, somos una parte del pueblo. Entonces, si empezamos a ir, ¿qué más quisiera yo que se pudiera cambiar esto de raíz y sin sangre y sin no sé qué? Pero la realidad es que no se puede cambiar de raíz. La realidad es que necesitamos el apoyo de la mayoría del pueblo y eso solo se hace concienciando. Gracias. A ver, ¿qué es lo que nos están proponiendo? Entonces, si nos ponen un techo del gasto público, ¿quién administra ese gasto público? Los políticos. ¿Alguno de los presentes cree que algún político va a querer renunciar a sus privilegios o va a recortar en esos recortes de sanidad, educación y demás? Entonces, simplemente hablar un lenguaje uniforme, ya está. Aparte, quería pedir disculpas porque yo sí que estaba en el 78. Yo voté la Constitución. La primera vez que vi esto fue en agosto del 74 y no fue aquí, fue en la Plaza de los Libertadores de Lisboa y me daba envidia. Y ahora veo esto y es una gran alegría. Luego llegó el 78 y en el 78 yo voté sí a la Constitución. Y luego me alegré cuando entramos de Europa. ¿Por qué? Entramos en Europa huyendo de nosotros mismos. No buscábamos a nadie. Entramos huyendo. Y por eso estamos en Europa. Una Europa que no se fabricó con los que realmente derrotaron el fascismo. Se fabricó con los que aceptaron y renunciaron a la lucha contra el fascismo, el marxismo, y firmaron en 1959 para caminar por los salones una cosa que se llamaba el Pacto de Bad Godesberg. Y esos mismos, Willy Brandt, financiaron a González, financiaron el PSOE, y desde entonces hasta aquí. Y nosotros en el 78 votamos sí a la Constitución, votamos sí a la Constitución, y luego nos buscamos la vida y progresamos y nos divertíamos porque ya éramos europeos y tomábamos platos de paté porque era lo moderno, y así hasta hoy, y os hemos abandonado. Así que mis disculpas en mi nombre y creo que en el de mi generación. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora quiero deciros una cosa. Somos europeos, pero yo no soy miembro de la UE. El problema es el euro. Mientras no arreglemos el problema del euro, no arreglamos nada. Mientras no salgamos de esta UE, no de Europa, en Europa siempre vamos a estar. Somos europeos, pero no somos miembros de la UE. El euro es el problema. Mientras no resolvamos ese problema, no vamos a resolver nada. Cada euro que se genera es dinero, y dinero es igual a obligación de trabajar para otros, para el que sea. Tenerlo en cuenta si queremos seguir generando euros o queremos otra cosa. Nos tienen que explicar por qué seguimos teniendo que ser miembros de la Unión Europea, de esta Unión Europea. Si hay otra, yo me apunto.